Bienvenidos a Conectando Puntos, un podcast donde exploramos caminos de vida singulares, historias de gente chingona que yo aprecio y admiro y que vive en sus propios términos. En este podcast no solo vamos a hablar de los éxitos y de los logros, sino que también vamos a platicar de las noches tristes, los momentos de duda y aquellos saltos al vacío que solo se entienden con el tiempo. Porque antes de cada éxito hubo un rompecabezas incompleto. Yo soy Miguel Curi y el día de hoy estrenamos este proyecto de la mano de un invitadazo. Muchas gracias. Estoy muy contento que me haya aceptado porque precisamente a eso se dedica. José Arce, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel. Feliz de estar contigo ahora en esta plática, que además, bueno, como estábamos platicando antes de empezar, la verdad que sé que tenemos muchos temas ahí que seguramente van a... Bastantes. Sí, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de transición, de desarrollo personal, de mindset y de libertad. Me encanta. Entonces, bueno, vamos a empezar y quisiera hacer un acto de perspectiva. Sí. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a platicar muchas cosas de ti, de tu camino y de los caminos que has acompañado. Va. Y quisiera preguntarte si esta vida tuya fuera una película, ¿qué título tendría? Ah, esa es una buena pregunta. Híjole, nunca lo había pensado, pero creo que tendría algo que ver con sorpresa. Sería una película de suspenso, así, en esas que el final te cambia todo, ¿no? Digo, yo además es algo que he reconocido en los últimos años, ¿no? Que mi vida ha tenido como dos vidas, ¿no? Si yo me veo del 2016 para atrás, es interesante porque hay partes de mi vida que las veo como una película, como si fuera otra persona, ¿no? Okay. Sí, entonces, sí, yo creo que es como final inesperado o algo así por ahí. Final inesperado. Y todavía no es el final, pero ahí vamos. Sí, claro. Oye, bueno, platícanos qué haces hoy, a qué te dedicas ahora, ahorita. Ok. Como sabes, tenemos esta plataforma que se llama Reborn, ¿no? En la cual básicamente lo que hacemos es acompañar a líderes, ¿no? Cuando digo líderes, sí me refiero en una parte a líderes de compañías, de grupos, de equipos, pero también, sobre todo, como a las personas que se sienten líderes, porque al final somos líderes no solamente con nuestros equipos, no somos líderes en nuestra casa, con nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, acompañamos a líderes a poder trabajar en su mindset. Si quieres, al ratito hablamos un poquito más de qué es lo que quiero decir con mindset, pero para vivir la vida con más congruencia y plenitud, básicamente, eso es lo que hacemos. Feliz de compartir todo esto, va a ser una delicia. ¿Cómo empezaste? ¿Desde Perú para el mundo? De Perú para el mundo. Desde Perú para el mundo, eres publicista de profesión. Sí. Y por ahí se dice publicista idealista. Sí. Platícanos tus inicios como publicista y luego cómo llegas a estas cosas. Wow. Voy a tratar de ser como muy específico porque mi vida de publicista es muy larga y todavía hago publicidad. Okay. Pero mi quehacer como comunicador tiene un rol muy importante en lo que hago hoy. Muy importante en lo que hago hoy. Y ahora que lo veo hacia atrás tiene mucho sentido. Bueno, para empezar, yo empecé muy chavito a trabajar, muy chavito. A los 18 años yo iba a trabajar en una compañía con una posición en la que no era un practicante, digamos, porque yo terminé muy joven en la escuela. A los 16 terminé, ya no tuve más escuela. De ahí me metí a estudiar una carrera técnica. Entonces a los 19 ya era profesional. Okay. Y de ahí nunca más estudié nada, ¿no? Hasta hace más o menos poco. ¿Ok? Y pues lo que fui aprendiendo fue un poco de la misma escuela de la vida y de trabajar. Y me di cuenta que trabajando aprendía mucho más de lo que había aprendido, ¿no? También en la escuela, ¿no? Sí, claro. Y muy temprano también, la verdad es que crecí muy rápido en, digamos, la carrera corporativa, ¿no? Okay. Entonces, a los 26 años me traen aquí a México como vicepresidente creativo de una compañía transnacional. Que digo, a mí me da risa la neta, porque siempre digo, no sé quién fue el irresponsable que me dio esa posición. A los 26. A los 26 años. Y además yo hoy veo a los de 26 años y digo, son gente brillante, muy preparada y tal, pero
igual digo, wow, sí, me veía muy chavito para tener Sí, esa claro. responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces di el salto aquí y cuento esto eh, como algo muy particular de mi vida porque así como logré cosas muy rápido, también en un momento llegué a una crisis muy rápido, Ok. ¿no? Entonces, llegué aquí a México y luego, digo, en el ambiente del marketing y la publicidad hay muchos temas de reconocimientos y festivales de creatividad y premios, tal, y tuve la suerte de ganar muchos premios en los festivales más reconocidos del mundo, locales, regionales, me invitaron de jurado y tal. Y digo, es chistoso porque ahora que lo digo es como una vida que digo, ¿y quién era ese, no? Honestamente. Pero en un momento, después de haber conseguido muchas cosas, ¿no? La posición, después me regresé a Perú, fui presidente de una compañía también allá, después fundé mi compañía, después tuve que regresar otra vez a México con mi familia, con Marce, mi esposa y mis hijos que habían nacido en Perú. Ok. Y pero ya en ese momento, eso te estoy hablando de 2014, más o menos, yo ya no estaba conectado con la publicidad. De hecho, tenía un profundo conflicto, y aquí voy a llegar a esto del publicista idealista, ¿no? Ok. Porque ahí aparece mi yo idealista, ¿no? O sea, me di cuenta que había un yo idealista que me decía, oye, si tú sabes que la felicidad, la satisfacción y la plenitud no viene de lo de afuera, sino que es algo que tú te haces cargo conociéndote mejor Ya. y que eso viene de lo de adentro, ¿no? ¿Por qué estás vendiendo cosas para hacer feliz a la Claro. gente desde afuera? Y también teniendo hijos, me vino otra pregunta que era, oye, esto es lo que tú le quieres contar a tus hijos toda la vida, que vendiste detergentes y gaseosas y coches, que no tiene nada de malo, ¿ok? Pero ese era mi conflicto en ese momento, Claro. ¿sí? Eh, Y esta escalerita corporativa que luego pareciera tener la cereza ahí arriba, ¿no? Y esta historia tuya es bastante común. Digo, sí. mucha gente que a muy temprana edad sube la escalera Ujú, corporativa y se da cuenta ujú. que no hay cereza ahí, ¿verdad? Que no hay cereza porque lo que yo estaba atendiendo realmente era, yo creo, mucho como el deber ser, ajá, Claro, como las expectativas de otros, ¿no? Como ser reconocido desde afuera, ¿no? Y yo no estaba dándome realmente ese reconocimiento, como si yo necesitara esas cosas para tener valor, ¿no? Y no aceptar que yo tenía valor simplemente por lo que yo era. Que esos son conceptos que hoy tengo muy claros, que en ese momento no sabía ni lo que me pasaba y decía, no sé por qué, si yo lleno los checks, ¿no? De lo que es como ser ser exitoso. exitoso, pero yo no estaba satisfecho, ¿sabes? Y luego tú por ahí dices, que luego creemos que el éxito tiene que ver con ser rico, ¿no? O que el ser rico te Sí, va a llevar a la felicidad, y sí, tantos casos sí, que no es por ahí, no ¿no? es por ahí. Porque al final el ser rico no tiene que ver con las cosas materiales, ¿no? Sí. Fíjate que justo hoy, qué interesante que vamos así como a ese tema, porque justo hoy tuve una sesión con un cliente, ¿no? Que veo periódicamente, ya lo iba acompañando como un año y medio, y es un cuate, la verdad, muy resuelto económicamente, ¿no? Pero muy resuelto económicamente. Y empezamos a entrar a este tema, ¿sí? Al tema yo le llamaría como plenitud o paz interior, Ujú. ajá, versus logros, ¿no? Ya, Y hay mucha desconexión entre esos dos conceptos, ¿no? O sea, es muy común, me toca ver a mucha gente que de pronto, si tú dices, oye, a ver, llena tu checklist de las cosas que querías lograr y que te iban a hacer feliz o te iban a sentir pleno, luego las tienen llenas, pero hay una gran sensación de vacío. claro. Y el punto es que, digo, hablando en términos muy generales, ¿no? A veces eso sucede porque lo que estás persiguiendo es algo que nunca vas a alcanzar, que es que los demás te valoren. Entonces te valoran una vez y después lo quiero otra vez y lo quiero otra vez y lo quiero otra vez, pero tú nunca te ves a ti mismo y parece que siempre te falta, ¿no? Y entonces ahora le tengo que ganar a este otro, entonces tengo que seguir y tengo que seguir y la carrera nunca termina y la sensación de tranquilidad y plenitud no llega, ¿no? Y ojo, no digo que hay que ser menos ambicioso no va por ahí, va por cómo tú te entiendes a ti mismo. Y si tienes esos logros y te entiendes bien, entonces sí llega esa sensación, ¿no? Y cómo tu identidad la construyes afuera, a veces eres el ingeniero, el CEO, Sí. y el día que se va ese título hay un descontrol totalmente. Bueno, ahí te voy a hablar un poquito más como de esto que te decía que me pasó, ¿no?
porque entonces yo era, ¿no? El publicista creativo que salió de su país, que era muy reconocido en su país por las cosas que había logrado afuera, con los premios y todo, y justo lo que yo estaba viviendo era eso, ¿no? Y decía, ¿esto realmente qué sentido tiene si yo me siento vacío y no estoy... Claro. Pero no sabía qué me pasaba, ¿eh? Simplemente decía, no sé. Y había momentos en los que, por ejemplo, bueno, tenía la oportunidad de viajar mucho, ¿no? A filmaciones, aquí, allá, a festivales, viajaba mucho y de pronto decía, estoy en este lugar increíble y de pronto no siento como esa emoción que tenía, porque me estaba perdiendo, ¿no? Me estaba perdiendo. Yo creo que era más bien como, hay en psicología este término que se llama un proceso de actualización, ¿no? Ya. Donde una parte interna de mí me estaba diciendo, tú ya sabes que por ahí no es, tienes que, y eso es lo que me incomodaba, ¿no? Pero yo no podía ver qué cosa era y bueno, empecé a trabajar en mí y fui descubriendo. Y este idealista que empieza a nacer ahí, supongo, Sí, sí. ¿cuáles fueron sus primeras luces o puntos que recuerdes, así como historias que es que la vez que estaba acá dije, "Güey, bye", sí, o sea, Mira, primero mucha confusión. Y creo que el concepto de confusión es muy importante porque en general cuando estamos confundidos, eh, como que la confusión está muy mal vista. y queremos correr de la confusión y resolverlo con algo. Ah, exacto. Y queremos saltar, ¿no? Queremos como dar el salto, ya, yo no quiero estar confundido, ¿no? Pero la confusión creo que tiene como un gran regalo, ¿no? Es como ese caos, ajá, que eventualmente te va a llevar otra vez al orden, pero tienes que pasar por eso, ¿no? Claro. Y la confusión, siempre que hay confusión, porque todo en la vida tiene una resolución, ¿no? Nada es eterno, pues, siempre llegas como a un insight o a un, ay, es que en español como un breakthrough, ¿no? Como Sí, a un 20, sí, una revelación, sí, ¿no? Llega una revelación después del proceso de confusión, que a veces puede ser muy largo y puede ser muy incómodo, ¿no? claro. Pero primero te diría que es eso, ¿no? Como mucha confusión de no saber, ¿no? Qué hacer, para dónde ir. Y lo más importante, y esto es algo que lo comparto, que es algo que sé que es muy útil hoy, tratamos siempre de hacer el shortcut, ¿no? Lo que decías, ¿cómo salto? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿O qué me tomo? ¿O qué me tomo? Sí, claro. ¿O qué me tomo? Pero cuando estás en confusión, es muy difícil saber qué cosa vas a hacer. ¿Por qué? Porque si tú no sabes dónde estás, ¿cómo sabes cuál es el camino correcto para ir a donde quieres ir? ¿Verdad? Hay un pasaje en Alicia en el País de las Maravillas que a mí me encanta, ¿no? Que ella se encuentra, no sé si es con el gato o con el gusano el que fuma, ¿no? La oruga. Sí. Y ella llega como a un camino que se bifurca, ¿no? Y le pregunta, ¿para dónde tengo que ir? ¿No? Y él le dice, ¿a dónde quieres ir? Llegar, sí, claro. Y ella le responde, pues no sé. Y el cuate le dice, pues ¿qué más da? Sí, ¿Verdad? mal que sea. Eso además es un gran chiste, ¿no? Sí. Pero es un gran chiste porque yo creo que todos de alguna forma nos vemos en esa situación en el momento de la vida, ¿no? Sí. Donde decimos, híjole, ya quiero saber para dónde tengo que ir, sí, pero ¿sabes dónde estás? Porque si no sabes dónde estás, ¿para dónde tienes que ir? Entonces, la confusión yo creo que es una oportunidad para, antes que revisar hacia dónde, es dónde estás hoy. Claro. Creo que es mucho más importante saber a dónde estás que a dónde quieres ir. Porque cuando sabes a dónde estás, cualquier paso que empiezas a dar, vas a estar atento a conectar con más claridad qué cosa te conviene, desde dónde estás, qué cosa es útil, ¿no? Qué cosa puedes ir construyendo. Y si tú me preguntas, que bueno, es parte un poquito de lo que me estás llevando, ¿no? De dónde vengo. Si tú me preguntas si yo me imaginaba, ¿no? Hubiera tenido una idea de dónde estaría hoy, no, Ni idea. ni idea, ¿no? Pero aquí estoy. Ajá. Hay una frase que dice que si no sabes a dónde vas, pero sí sabes dónde estás, entonces no estás perdido. Me encanta. Reafirmando un Totalmente, sí. poco lo que comparten. Ujú, ujú. Y yo creo que esto es importante desde el punto de vista de creación, ¿no? O sea, y algo que yo aprendí contigo y con tu tocayo es la parte de diferenciar cuando obramos, cuando creamos, cuando hacemos cosas en la vida, desde dónde las hacemos. ¿Sí? Entonces, creo que nadie nos lo preguntamos, o sea, ¿por qué estudié ingeniería industrial? Pues porque había 3 opciones y agarré esas, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Entonces, no sé qué tanto esté pegado con el Mid-Age
crisis que le llaman, ¿verdad? Sí. O yo siento que ahora las personas más se hacen ese tipo de preguntas mucho más jóvenes, sí. Yo creo también, sí, segura. Pero lo importante yo creo aquí es cómo, desde dónde creamos, ¿no? O sea, creo que nos hemos educado o el sistema a hacer y a crear y hacer proyectos desde la carencia, ¿no? Hago este proyecto para ganar dinero, ¿no? Para avaricia, si por el día que te preguntan, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué legado quieres dejar? Fíjate que es interesante. Yo últimamente he estado trabajando mucho en temas de propósito, ¿no? Y cada vez me conflictúa más. O sea, mientras más me meto, porque hay muchas maneras, ¿no? Desde escribir esta famosa frase inspiradora, ¿no? Sí, Que el claro. impacto, tal, hasta otras cosas mucho más sencillas. Yo, de hecho, hace poquito escribí un texto muy cortito, pero que estaba muy conectado, y estoy muy conectado con esa idea de que quizás el propósito de todos es dar y servir. Y ya. Pues, sí. No lo sé, pero es como algo que con lo que estoy conectando ahora, ¿no? Porque no quiero responder por billones de personas que hay en el mundo, ni por todos, pero por lo menos algo que a mí me conecta y que me hace mucho sentido, porque creo que eso te da como una sensación de conexión, ¿no? Y también de impacto, más allá de cómo se exprese eso. Y quiero entrar un poquito más ahí para complementar lo que decías, desde dónde hacemos las cosas, y también para dejar bien claro que lo que hagas, o sea, a veces pensamos que hablaste del dinero, ¿no? Sí. Es que hay gente que tiene propósito de dinero. Yo digo, está muy bien, ¿eh? O sea, si tú persigues el dinero y eso te da sentido porque, o sea, el dinero en sí mismo no es malo, sí, claro. ni bueno. Sí. Es, ¿no? Sí. Y es útil o no es útil, y es constructivo o destructivo, ¿no? Claro. Es igual que el poder, ¿no? Si yo lo uso para mi propio beneficio y para aplacar a los demás, pues va a tener un efecto. Y si yo lo utilizo para generar bienestar, quizás va a tener otro efecto, claro. ¿verdad? Entonces, digo, porque a veces estos conceptos del poder, el dinero, la fama, ¿no? Vienen con una carga negativa, que yo creo que eso hay que quitárselo. El poder, el dinero, la fama va a ser buenísimo. Si yo utilizo la fama para solamente lucirme y para mi ego, probablemente no vaya a construir nada, pero si yo lo utilizo para inspirar, sí, ¿verdad? Entonces, oye, ser famoso también no tiene... Todo tiene... Por eso a mí no me gusta nunca poner las cosas en estas cajitas de bueno y malo. Claro. Que nada es esencialmente bueno ni malo. Exacto. Es cómo usas lo que usas, ¿no? Y entonces ahí sí, esto que decías, desde dónde haces las cosas, ¿no? Si yo voy a poner así como un cliché, ¿no? Ay, ¿cómo se dice? Del personaje malo de la película, ¿ok? Que es así como el dueño del banco, ¿no? Que acumula y más grande. No, imagínate como un cliché, ¿no? Como una caricatura del, pues bueno, si esa persona tiene una agenda escondida y está buscando perjudicarte, probablemente lo que está haciendo, pues sí está trabajando desde un lugar de vacío, ¿no? Claro. Pero si yo lo que estoy haciendo es realmente por querer ayudar a las personas y por generar más bienestar y que tú tengas recursos para poder conseguir cosas que antes no... Entonces, nuevamente, esencialmente lo que haces no es ni bueno ni malo. Donde está para mí lo que te conecta contigo es reconocer con mucha honestidad cuál es tu intención. ¿Cuál es tu intención? Y yo durante mucho tiempo conecté con esta idea de que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en creatividad de publicidad en esa época, porque todavía lo hago, pero en esa época, mi interés era un interés muy egoísta, ¿no? O sea, yo lo que quería era los premios, el dinero, el reconocimiento, el demostrarle a mis cuates que podía, el saber que era un talento joven que iban a hacer. Eso es lo que... Pero era como el perro persiguiéndose la cola, ¿no? O sea, no llegaba a ningún lugar y estaba ahí como... Hoy, por ejemplo, desde donde yo lo hago, ¿no? Porque yo regresé es un tema importante. Regresé y lo que cambió fue por completo mi mindset. Porque entonces mi mindset ya no era necesito el reconocimiento, ¿no? Sino mi mindset era la generosidad de que todo lo que yo había aprendido lo podía compartir con chavos que que no pasaran por lo que yo pasé. Claro. Que entendieran que también con comunicación pueden tener un impacto muy positivo en la sociedad. Porque al final, pues las marcas
¿no? Un poco mi tocayo José Casas, que también conoces, ¿no? Últimamente Sí. ha venido diciendo esto mucho que me resuena, que es las compañías son las nuevas iglesias, ¿no? Porque las compañías es donde de pronto se genera mucha cultura, ¿no? Donde se imparten o se quieren definir o imponer valores. O sea, hay muchas cosas que de verdad tienen que ver, ¿no? Como con estas comunidades donde todos compartimos una misma visión. Ajá. Y y lo que creo es que no necesariamente tú por pertenecer a un tipo de compañía o una industria, eso te hace bien o mal, sino dependiendo de cuál sea tu intención, ¿no? Desde dónde estás haciendo las cosas. Oye, para alguien que está en este camino, en este proceso, en esta etapa tal vez de confusión, de no saber bien para dónde Ujú. ir, ¿cómo puede ubicarse? Porque una vez que pasas, digamos, pues es relativamente fácil decir, pues es que yo estaba así. Pero cuando estás en medio, Ujú. sí. ¿No? Entonces, cómo puede alguien que está ahí hacer pues no sé Cruzar ese momento. sí, o ver, oye, desde dónde estoy creando, sí, Mm. o sea, porque cuando estás, pues no lo piensas, ¿no? Pero, Sí. ¿cómo puede alguien ahí observarse? Digo, aparte que vengan a los eventos, ¿verdad? De Reborn, sí, Bueno, ahí tenemos todas las herramientas, sí. sí, Ajá. claro, sí, pero, Ujú. ¿qué tip le darías a ver, párate, date cuenta, piensa, no sé. Sí. Varios, ¿eh? El primero es lo que dije hace un momento, o sea, no hay que tenerle miedo a la confusión. Porque cuando estás confundido, también hay mucho juicio. Como que empiezas a tener mucho juicio contra ti, ¿no? Sí, No soy bueno, no soy capaz, no voy a poder, no sé para dónde ir, estoy perdido. Empieza otra narrativa, ¿no? Que es muy, muy compleja. Y yo creo que es muy diferente verte así que el decir, ok, estoy en una transición, exacto. ¿no? Estoy en una transición. Algo se va a revelar. Siempre algo se va a revelar. Eso uno. Dos, es sí el trabajo personal, pero conectar, y digo, para esto hay dinámicas y herramientas, ¿no? Pero que yo creo que, por supuesto, también necesitan acompañamiento, ¿ok? Que alguien te ayude a ver, porque, mira, yo creo que la gran razón por la que nos es tan difícil a veces conectar con lo que nos duele o con nuestra historia es porque estando solo, tú contigo, muchas veces te da mucho miedo de abrir cajones que no has abierto durante 20 años, ¿eh? Entonces, es bastante imponente y abrumador también, ¿no? Y solo, gran parte, más, sobre todo los hombres, ¿verdad? Siento que, Sí, también. sí, Sí, es chistoso, ¿no? Porque luego recuerdo cuando nosotros empezamos hace ya pues 7 años con Reborn, venían muchas mujeres, ¿no? Y lo que dices, con el tiempo hay muchísimos hombres ahora que están haciendo más trabajo de vulnerabilidad realmente, de verse, ¿no? claro. Que es muy bonito. Y bueno, esta parte de poderte ver depende también de hacerte las preguntas correctas que muchas veces no te las sabes hacer. Y yo te diría, no es que haya una fórmula especial que si yo te hago una pregunta, tú la vas a responder y ya vas a saber, sino es dependiendo el caso, cuáles son las preguntas que te van a llevar. Pero por poner una clave, ¿no? El poder identificar desde dónde estás operando. Que eso yo creo que intuitivamente más o menos puedes llegar, ¿no? Yo estoy operando desde el miedo, por ejemplo. O yo estoy esperando desde la búsqueda de De la carencia, reconocimiento. reconocimiento. Exacto. Sí. Ajá, exacto. Y yo siento que, que gran parte, digo, parte del tema es ser honesto con uno mismo, ¿va? O sea, Sí. y si tú no te estás sintiendo bien, pues esa es la señal. Sí, a lo mejor en ese momento no, no, no lo puedes verbalizar Sí. o diagnosticar, Sí. sí, pero si das dos pasos y te sientes, digamos, peor, pues entonces por ahí no es, ¿verdad? O Sí. sea, sí. Sí. Sí, y lo que dices también es importante. O sea, yo creo que hay que explorar, porque no todo es para todos, ¿no? O Ujú. sea, hay tantas herramientas ahora, ¿no? Desde, no sé, la meditación, las constelaciones, las Pero fíjate medicinas que yo expansivas, lo que fuera. Ujú. tengo un tema ahí con el tema de salud mental, que yo de Sí. repente, comunico algunas cosas de salud mental y luego me dicen, recomiéndame un psicólogo. Y yo, espérame, o sea, recomendar a un psicólogo es como decir, recomiéndame un doctor, o sea, ¿para qué? Sí, Exacto. porque hay 20 tipos, Sí. no solo de psicólogos, sino de herramientas y Tal cual. terapias que te pueden
te pueden ayudar en el Sí. camino, ¿no? Sí. Pero hay mucho tabú También. en ese uso, ¿no? Sobre todo creo que en generaciones más grandes, quizás como de unidad, ¿no? 50 para arriba, Sí, hay más tabú de que el que va al psicólogo está loco, ¿no? sí. 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 Oye, y esto que platicabas ahorita de abrir cajones, me lleva a un concepto que también aprendí con ustedes, que para mí fue muy revelador, el tema de que le llaman la leyenda personal, Sí. ¿no? O sea, a ver, platícanos un poco. ¿Qué fue revelador para ti de la leyenda personal? Darme cuenta que cosas que yo hago ciertas mías o hacía, Ujú. sí, Ujú. mías, pues no eran, o sea, Sí. yo soy de tal manera, sí, y yo ya lo hacía como cierto. Entonces, cuando Sí. lo trabajamos, Sí. sí, fue decir, cabrón, no, sí, puedo tener, por ejemplo, el tema de no soy deportista, sí, Me encanta. yo no soy deportista. Me encanta. Y ahora veo a mi hijo que trae un poco alto rendimiento y que digo, espérame, ya caduqué para hacer alto rendimiento. Obviamente sí, pero sí puedo tener, o sea, un estilo de vida más saludable Ujú. y de lo que alimenta mi cuerpo y mi alma y mi espíritu. Mm, O sea, mm, entonces eso lo cambié bastante, me encanta. bastante a raíz de ese ejercicio, ¿no? Porque ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu mundo interno, emocional, con este cambio físico que has hecho en esta relación con tu narrativa de ser deportista? yo creo que fue de soy una persona saludable, fue Ok, la palabra que ok, puse, ¿no? ok. Sí, Y sintiéndote mejor en tu cuerpo, ¿hay cambios en totalmente. en tus emociones? En el entorno, también hay momentos de confusión, Ajá, sí. ajá. Algo que platicaba hace poco es como a veces cambios como estos de hábitos, sí. Te generan cambios en actitudes, en tu forma de andar, y luego genera que haya relaciones que se acercan y yo digo, pues si yo no hice nada, sí, pensando en cambiar mis relaciones, sí, por cambiar mi relación conmigo mismo, sí, Me con, encanta. con mi persona, con mi ser, sí. No sé si se vea o se... Es que fíjate, es muy, muy poderoso lo que dices, ¿ok? Porque lo dices desde tu experiencia y realmente así es. Eh, si tú no tienes una buena relación con tu cuerpo, ajá, puedes hacer toda la terapia que quieras, intelectual, mental, entender tu historia y tal, pero todos los días vas a estar incómodo en ti, porque ese es donde vives, ¿no? Claro. O sea, no habitas en, no sé, avenida, lo que sea, donde habitas es acá adentro, ¿no? Sí. Y y sobre todo cuando cuando puedes conectar que es por una falta de compromiso, disciplina, como le quieras llamar. Sí, o por ideas que te Exacto. vendieron Exacto. en la Y que te primaria. compraste, ¿no? Te Sí, compraste. claro. Y Yo te no soy las deportista tatuaste, ya. Te Exacto. las tatuaste como identidad. Entonces, creo que justamente de ahí, para reconectar con lo que decías de la leyenda personal, es tan poderoso ese ejercicio y gracias por mencionarlo, porque es siempre muy bonito recibir así reconocimiento de que eso es una herramienta útil, ¿no? De donde parte la idea de la leyenda personal es que somos narrativa, ¿no? Somos historias. Ese es de donde parte todo Mi identidad está hecha de de historias. historias, de las narrativas que yo me, Ujú. Que tú te cuentas, ¿no? que yo me he contado. El doctor Alfonso Risotto, que es en parte fue una de nuestras primeras inspiraciones con mi tocayo para desarrollar toda la plataforma de Reborn. Él dice eso, ¿no? Digo, en mejores palabras quizás, pero dice lo que te afecta nunca son los hechos. Es la historia que te cuentas sobre los hechos. Es la interpretación. Lo que te duele no es lo que pasó, es lo que tú te cuentas sobre lo que pasó. Entonces, bueno, creo que eso es un primer buen paso, ¿no? Como decir, ok, realmente lo que me pasó es lo que me está definiendo o cómo yo me estoy contando lo que me pasó. Así como construiste la idea de que tú no eres deportista, probablemente por algunos eventos, por algún Sí. contexto, por lo que fuera, ¿no? Y tú llegaste a esa conclusión. Pero ese es tú auto dibujando la cancha en la que quieres jugar la vida, ¿no? No es que alguien de pronto definió eso lo decidiste tú, con una historia. Pero las historias son muy poderosas, ¿no? Yo creo que si lo llevamos un poquito más de lejos y no nos concentramos solo en la persona, todo es una historia, ¿no?
todo en lo que tú crees es una historia. Ser mexicano tiene una historia muy poderosa y quienes nos decimos, yo digo nos decimos, ya llevo más tiempo acá en Perú, Sí. pero como mexicanos es muy diferente a lo que se dicen los canadienses, por ejemplo, lo que se dicen los rusos, es diferente, ¿no? Entonces naces con un entendimiento de todo distinto. Ese es el poder de las historias, ¿eh? Porque tú naces en México y te llevan al día 2 a Rusia, Sí. tu historia no va a ser esta, o sea, vas a ser otra persona. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el poder de las historias, ¿no? Y la leyenda personal tiene de poderoso que tú puedes reconocer cuál es esa historia que te has estado contando, ¿no? Para definir si sí te es útil o si no te es útil. Pero fíjate, acá hay algo que es bien interesante, ¿no? Porque por lo general las historias que nos hemos contado siempre nos son útiles durante un tiempo. Ya. Probablemente a ti también esto de yo no soy deportista te ayudó, no sé, a enfocarte a otras cosas, ser más intelectual o atravesar ciertos momentos de tu vida ¿no? Por supuesto. En un entorno social. Entorno social, Exacto. Sí. ¿no? Sobrevivir, sí, claro. Y a lo que voy es que, nuevamente, ¿no? Esto de bueno o malo no sirve, simplemente fue. Lo que pasa es que en un momento se desactualiza. Ya no te sirve esa historia. Y dices, híjole, ¿esto realmente es o soy yo poniéndome el obstáculo a mí mismo, ¿no? Está este ejemplo que compartimos, creo que estabas, ¿no? Cuando compartimos el ejemplo de Superman, ¿no? Si Superman va a terapia, algo así. Superman va a terapia, pero la historia que es muy poderosa porque, todas esas historias de superhéroes o de mitos realmente son exitosas porque son la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Y Superman viene de un planeta que explotó, ¿no? Sí. Se quedó sin su padre ni su madre, Sí, sí, sin sí. familia y sin nadie, ¿no? Sí. Entonces encuentra otro planeta. ¿Cuál es la historia que se cuenta? Pues yo no puedo permitir que esto vuelva a pasar porque me genera muchísimo dolor. Ya. ¿Y entonces qué cosa hace? Salva a todo el Salva a mundo. todo el mundo. Y le hace muy bien porque se llena su corazón y entonces superhéroe y es importante y tal, pero tiene que estar todo el tiempo salvando gente. Entonces no tiene ni siquiera 2 segundos para enamorarse, ¿no? Ya. Porque cuando le va a dar un beso a la novia, pues hay un niño que se está ahogando, ¿me entiendes? Pero entonces es lo que es chistoso, bonito, profundo, creo también, es darnos cuenta que nuestra historia nos libera, pero a la vez nos condena, ¿no? Y por un momento te sirve hasta que dices, bueno, quiero seguir siendo. Ese es el gran conflicto, ¿no? Del superhéroe, de las historias que nos vamos poniendo. Entonces, pero es solamente una leyenda, ¿eh? Yo tengo que salvar a todo el mundo. Y estas historias, ¿cómo van perdiendo caducidad? O sea, en base a resultados, supongo, ¿por cómo te das cuenta? Porque si el escudo me sirvió para atravesar, ¿hasta qué momento? Digo, muchos lo seguimos cargando muchos años, Sí. hasta que hay una crisis. Que los tiempos cambian, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con la frase esta de que solo en tiempos de crisis se expande la conciencia? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que... Ahorita voy a poner un ejemplo que últimamente he estado utilizando porque creo que ayuda a entenderlo muy bien, pero creo que las crisis son un acelerador, y las crisis son un llamado también para que prestes atención a lo que no le has prestado atención. ¿No? Porque a veces tú estás en una crisis y dices, no, ¿por qué me pasa esto? Pero a veces, ok, a ver, pon atención. Esta crisis, tú tomaste decisiones que te trajeron a este momento, ¿no? Claro. Estar con una persona, permanecer en una relación más tiempo que debías, seguir trabajando en la que tenías que trabajar, emprender un proyecto que por quedar bien con alguien pero que no te gustaba en el fondo, y te das cuenta ya ha pasado el toro, ¿no? Que eso es lo que es muy cañón, porque la vida del final al principio es muy fácil hilar punto con los puntos, ¿no? Pero cuando estás ahí dices, híjole, estás confundido, Sí, claro. no sabes para dónde vas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sucede, que es muy común, ¿no? Llegar a un punto y decir, bueno, esta crisis, ¿qué? Nomás me está incomodando, ¿no? Y entonces te cierras, ¿no? Y muchas veces la narrativa en la que entramos es eso. Esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, si yo he hecho todo bien, bueno, también es Y narrativa. buscamos Al culpable de afuera. El Sí. COVID. Bueno, accidente. esto que dices es muy, muy, muy bonito también, porque creo que algo que cambia en toda esta, como dices, tendencia que hay ahora de mirarnos un poco más, ¿no? Que es el camino de hacerte responsable, ¿no? Sí, En claro. lugar de estar echando la culpa a todo lo de afuera. Obviamente el contexto y todo tiene que ver, ¿eh? Pero uno decide cómo enfrentar esas crisis, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cuál es el ejemplo que quería poner?
Tu pregunta es si en las crisis es donde se generan los cambios, ¿no? O los saltos y tal. Y una de las cosas que yo pienso es que esto es como si yo te digo, o que tú me dices, José, fíjate que ahora me siento muy energético con mi hijo que está haciendo deporte, yo también, y ahora voy a correr una maratón, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Estoy lesionado y voy a empezar a entrenar. Y yo te digo, ok, vamos a hacer rehabilitación primero, ¿no? Y después vas a empezar. Y cuando corras la maratón, como vas a tener un tiempo de rehabilitación, pues no vas a hacer tu mejor tiempo, pero vas a ya darte cuenta cuál es la relación con tu cuerpo, hasta dónde llegas y tal. Eso es lo que hacen los momentos de crisis, ¿no? Te ayudan me rehabilito, ¿no? Me recompongo y entonces, ok, voy hacia donde quiero. Ahora te pongo el otro ejemplo. Imagínate que me dices lo mismo, pero estás en perfectas condiciones. Claro. ¿Dónde avanzas mejor? Pues cuando estás en teoría. Lo que es curioso es que en procesos de Sanación, ¿no? de sanación o de introspección, ¿no? O de transición o de quiero ajustar mi mindset, ¿no? Solamente lo hacemos cuando estamos lesionados. Y entonces, Se acelera y... pues vas más lento, ¿no? Que está bien, sales y después lo dejas. Y yo siempre digo, el mejor momento para pedir ayuda es cuando estás en tu prime. Pero no busco porque yo soy don chingón ahorita. Exacto, pero nunca lo eres. Bueno, yo estaba hablando de... No, es que es así. Que te tropiezas, te haces maromas y dices, no era tan chingón. Exactamente. Yo te pongo el ejemplo, ¿no? Utilizo mi historia nuevamente. A mí estaba yendo increíble. Decía, a mí ni me toquen. O sea, porque yo estoy acá. Sí. Pues yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando. Y yo estoy seguro que si en ese momento hubiera tenido prácticas, ¿no? Que yo tengo hoy como, no sé, la meditación, como leer cierto tipo de contenido, etcétera, ¿no? Cada quien va, mi disciplina física, ¿no? Gente con la que decidía estar o que no decido estar hoy, ¿no? Sí. O sea, muchas cosas, ¿no? Que tú vas como, si eso yo lo hubiera, probablemente hubiera tenido una crisis quizás no tan ruda como la que tuve, o quizás me hubiera movido de mindset antes. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, bueno, no sé, eso lo dejo como reflexión. La crisis siempre es un acelerador. Ojo, las crisis siempre van a llegar, que eso es parte de la vida, ¿no? También los ciclos tienen que llegar, pero yo creo que no hay que menospreciar que cuando uno está bien, también es un gran momento para trabajar. Claro. Bueno, pues esto me lleva a este tema ya del núcleo del mindset, la conciencia, sí, que esto que vamos a trabajar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo definirías este concepto de mindset que ustedes trabajan mucho, que es, pues podemos hablar un poco, el materializar un poco el tema de la conciencia, la psique, todas estas cosas? Entonces, platícanos un poco en palabras lo más... Ok, creo que es útil como quizás empezar diciendo lo que no es mindset, ¿no? Porque mindset, por ejemplo, no es motivación, ¿no? No es como aprendo una frase motivacional y... ¿no? Sí. Y si fuera solamente desde ahí, pues yo te doy un libro de felicidad, lo lees y se acabó. Pero eso no es lo que cambia tu mindset, ¿verdad? Mindset tampoco es estrategia, ¿no? Porque la estrategia es como una parte muy intelectual y no solamente, digo, yo sé que como la palabra mindset tiene, ¿no? La palabra mente imbuida ahí, pero mindset tiene que ver con mucho más que eso, ¿no? Mindset tiene que ver con la integración de tu fisiología, de tu narrativa, tu entendimiento de las cosas y tu cuerpo emocional, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal te relacionas con tus emociones? Y este es un concepto que puede ser medio complejo de entender, porque a veces decimos, ¿cómo que me relaciono con mis emociones? ¿Qué está pasando? Pero voy a tratar de ser muy claro, ¿ok? Relacionarte con tus emociones quiere decir, siéntelas, acepta que las tienes, que luego hay mucha gente, ya no tanto, ¿ok? Pero en un momento venía mucha gente y me decía, José, es que yo tengo mucho miedo y ya no quiero tener miedo, quítame el miedo, ¿no? Yo le decía, pues, mucho gusto, no voy a poder hacer eso. Sí. Y no conozco a nadie que lo pueda hacer, ¿no? Porque creo, es como que yo te diga, como que tú me digas, oye, ¿sabes qué? José, me incomoda mi brazo izquierdo porque no lo uso casi y córtamelo. Claro. ¿Cómo? Es parte integral de que tú eres y hay momentos en los que no te das cuenta lo útil que es.
Ya. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo cómo te relacionas con tus emociones, no es que ya no tengas las emociones aflictivas, sino que las reconozcas y puedas saber cómo reaccionar o cómo decidir a tu favor, ¿no? Ya. Cuando tienes una tristeza, por ejemplo, ¿no? Una tristeza que es como un amor que le quieres entregar a alguien o algo que ya no se lo puedes entregar. Eso es lo que en resumen te da la tristeza, ¿no? Si me siento triste, claro, te falta algo y hay algo que quieres dar que ya no puedes darlo, ¿no? Sea una persona, una compañía o algo que perdiste, ¿no? Pero ¿cómo te vas a relacionar con eso? ¿En qué cosa tienes que poner tu atención? Cuando tú tienes un miedo, ¿no? Ok, ¿en qué tienes que mejorar? Si es que te está dando miedo eso. ¿Qué tienes que mejorar? Tienes que estar mejor físicamente, tienes que desarrollar alguna habilidad nueva, pero las emociones te indican el camino, ¿no? Yo siempre digo, son faros. Las emociones, a diferencia de los pensamientos, digamos que la mente no los está creando todo el tiempo. Simplemente, oye, estoy diciendo que aquí es peligroso. Es un faro, te está diciendo, ¿no? Aquí está pasando algo. O lucecitas en el camino. Exactamente, son como, exacto, lucecitas en el camino y tú vas. Pero eso, ¿no? Reconocer que las emociones son faritos, ¿no? Y entonces, cuando vas como reconociendo estos tres aspectos, ¿no? Tu fisiología también, cómo te paras, cómo entras, cómo actúas, cómo te mueves, ¿no? Y esto es muy básico, ¿no? Desde en el Gran Renacer hicimos, ¿no? Un ejercicio también, ¿no? De en voz alta decir lo que crees y tal. Eso es fisiología, cómo yo encarno, ¿no? Aquello en lo que yo creo, ¿no? Pero son las tres, ¿no? Y cuando trabajamos mindset, trabajamos en los tres aspectos, que ese es tu ser integrado, ¿no? Tú no eres ni solo mente, ni solo corazón, ni solo cuerpo. Ok. Y desde ahí, este mindset se crea en automático. En la vida se crea en automático, pero si lo trabajas y si descubres, por ejemplo, conectas con cuál es tu leyenda personal o desde dónde estás operando, puedes replantear un mindset que te sea muy útil. Y te voy a poner un ejemplo mío personal, ¿no? Esto es un ejercicio que hice ya hace 2 años, que fue, la verdad, para mí muy, muy revelador. Pero fue muy claro cómo yo estaba operando desde un lugar de necesidad de reconocimiento. ¿Ok? Así en resumen. Entonces, mi mindset era, ¿qué más puedo hacer yo para que la gente me valore? ¿No? Y era un lugar de aflicción, que todo el tiempo estaba tratando de cubrir, ¿no? Y la forma en la que lo replanteé es cómo puedo utilizar mis talentos, identificar que tienes talentos, saber que tienes talentos, reconocer que realmente tienes talentos, porque todos tenemos talentos. Sí. Es decir, ¿cómo puedo hacer para, con los talentos que tengo, tener un impacto positivo y crear bienestar? Y ese fue mi nuevo mindset. Entonces ahora cuando estoy frente a alguna situación, me doy cuenta desde dónde estoy operando y digo, bueno, ok, ¿esto es para crear bienestar o es para un beneficio mío desde el que tengo miedo, ¿no? Y diseñas y entonces tomas decisiones diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que te sientes mucho más congruente. Y la congruencia es el camino de la plenitud y la paz. Porque ¿qué es la incongruencia? Y con esto cierro esta pregunta que me fui un poquito uniendo muchos puntos. Pero ¿qué cosa es la incongruencia? No, la incongruencia es cuando tú piensas, dices, y haces y decides todo para cualquier lado. Entonces, yo digo que yo soy honesto, ¿sí? Y mi mente me dice, ser honesto es un gran valor. Pero luego voy y estoy mintiendo. Entonces me siento culpable. Claro. ¿No? O yo digo, no, yo soy el profesional más exitoso, sí, pero me levanto todos los días a las 10 de la mañana. Entonces no me siento en congruencia. Y eso no me da sensación ni de paz ni de bienestar, ¿verdad? Ni te expande, ni te potencia. Pero eso es súper común, ¿eh? Porque además yo siempre digo, el camino de la congruencia es un camino, no es un estado al que llegas, porque es muy difícil ser congruente todo el tiempo, ¿ok? Pero por lo menos darte cuenta. Pero este tema del camino me lleva a una reflexión que tuve hace poco de que yo siempre, pues, durante muchos años decía, no, es que yo tengo una herida de abandono, ahí por los 16, 17, y luego en un evento con ustedes, no, pues no, está en los 8, y luego ahora con otra chava, no, está más, yo digo, es como una cebollita que se va abriendo, y digo, Sí. pues hasta dónde voy a llegar, ¿verdad? Entonces, es un lifetime journey, tema del mindset, de Sí. congruencia, Yo creo que hay algo muy bonito aquí, ¿ok? Que es que somos seres inacabados y vamos a permanecer ahí, ¿ok? Para algunas personas puede darles un poco de ansiedad de cómo no va a llegar nunca, pero yo creo que es como reconocernos infinitos,
que siempre hay más, ¿no? Siempre digo que el momento en el que uno deja de aprender o decide dejar de aprender es el momento en el que uno decide empezar a morir. Okay. Porque lo único que te mantiene permanente en permanente expansión es la posibilidad de saber que hay otra cosa más, ¿no? Y ahora ya sé de esto y además pasa esto, ¿no? Que de pronto aprendes algo nuevo y dices, uy, ahora me di cuenta que hay otro montón de cosas que no sé de las que quiero investigar. Y es infinito, así es esto, ¿no? Entonces, ¿es un viaje de toda la vida? Sí es, pero desde la perspectiva y con el mindset de que es un camino de expansión que tú puedes decidir e intencionar. Claro. Ajá, y no de algo que te va a rebasar y a abrumar. También depende con qué mindset enfrentes esta realidad, que yo creo que es una realidad. Sí, pero creo que venimos una cultura, sobre todo el siglo pasado, del premio, ¿no? Como decíamos al principio, del ya llegué. Sí, Entonces, ya fui al psicólogo, ya me dio de alta sí, y bye, ¿no? sí. Como me decía alguien, es que tú vas mucho al psicólogo porque sabes que tú estás bien mal. Yo estoy bien, ¿verdad? Y Wow, yo sí. decía, no, Sí. sí. Pero bueno, son tabús. Sí. De- Sí. de- Y así va a haber, ¿no? Hay de todo. Y al final, mira, el otro día también hablaba con un cliente, ¿no? Y me decía, es que yo ya quiero que mi señora no tenga su exploración y que haga introspección. Y le digo, pues es que ese es un deseo tuyo, que vas a seguir frustrado porque tu expectativa es que ella lo haga. Pero ella tiene su ritmo y su tiempo y su camino. Respétalo, porque tú también quieres que respeten el tuyo, ¿no? Porque él me decía, no, es que más a mí me molesta que me diga que yo para qué hago tanta cosa. sí. Ya este tema como de soberbia espiritual que le llaman. Sí, es terrible. Sí. Y ahora escuché en una entrevista que te decían que dijiste una frase de que no todas las flores florecen al mismo tiempo. Sí, me encanta. Sí. Sí. Y entonces el andar en este camino consciente tuyo y pues nada más. O sea, a lo mejor sumas a alguien más, pero no son tu obligación, ¿verdad? No, y sumas a alguien más que sienta que también es su momento, ¿no? Al final no es como que vas a obligar a nadie. A mí luego me sucede que digo, yo generalmente no veo a adolescentes ya, pero ocasionalmente he visto. Y luego hay papás que me dicen, ¿no? Oye, es que quiero que veas, porque tal. Y yo le digo, pues es que, o quiero que veas a mi mamá. Mi mamá está muy mal y ya está grande, y no sé. Y yo, pero tu mamá quiere. Sobre todo tiene una persona al frente que no se quiere abrir y que no quiere trabajar, ¿no? Y no porque venga conmigo, con cualquier persona, ¿no? Porque es un tema mucho de yo estoy dispuesto a, ¿no? Sí. Ir adentro y cada quien a su ritmo, sí. Pero esta es una situación que también viví ahí con ustedes, entrar a las conciencias de los demás, a tratar de tú decir cómo debe de estar, pues es el acto más inconsciente del mundo. O sea, cada quien su viaje, cada quien su camino, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar, ¿no? Que todos somos únicos, especiales y fantásticos, pero no más que nadie más. Bonita frase. ¿No? Porque al final eso es, o sea, todo el potencial lo tienes tú y tú todos los días decides quién es Miguel, ¿eh? Sí. Todos los días, en todo lo que haces. A qué hora te levantas, a qué hora te lavas los dientes, si vas a la junta que tienes que ir o no, si llamas a tus... todos los días. Y también todos los días decides si es que vas a ser congruente o incongruente, o si eres una persona, digamos, de provecho o eres una persona destructiva. En potencia todos somos también los más malos, ¿eh? Sí, seguro. O sea, yo puedo salir acá y hacer una barrabasada, ¿no? Afuera. No lo sé, ¿no? Pero digo, yo no es donde yo estoy. Y trabajo para no estar ahí, ¿no? Obviamente, quiero aclarar esto, me equivoco y sí, y me enojo y reacciono. Decía San José María Escrivá de Balaguer que decía que tú no sabes si eres bueno. Dice, o sea, juzgamos a muchas personas, pero no hemos vivido la vida de ellos. Me encanta. ¿Sí? Entonces, el día que tengas un hijo enfermo y no tengas para pagar las medicinas, entonces ahí vas a probar que realmente, no sé, él decía, no robas, no mientes, no engañas, pero si la vida no te ha llevado a ese extremo, no te ha probado al 100% y bueno, eres bueno en este contexto y en esto, pero mucha gente, o sea, hay esos extremos que no sabes si eres bueno. Y nos ha pasado, ¿no? Quizás en situaciones así como, no sé, cuando hay un sismo
tienes que correr, no tienes que correr, te la sabes, ¿no? O cuando te asaltan, tienes que mantener. Y mañana hay un sismo y te asaltan y no sabes ni cómo vas a hacer. Claro. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Porque hay toda una historia mucho más profunda, emocional, que está en ti que te hace automáticamente hacer ciertas cosas, ¿no? En la medida que te conoces mejor, puedes reaccionar menos, ¿no? Oye, quisiera aprovechar para platicar un poquito del tema de expansores de conciencia. Sí. En este trabajo del mindset, creo que tanto José Casas, y yo creo que yo he escuchado varias versiones y escucho muchas cosas que yo creo que son charlatanerías o es un uso, no sé si decir irresponsable, sí. Entonces, ustedes que conocen más que yo de estos temas, ¿cómo juegan, qué rol tienen estos expansores en estos procesos, qué tan necesarios, no necesarios, sí, cómo llegas? Ok. Ay, es un tema tan amplio. Tema, sí. A ver, creo que lo primero que me surge decir es que los expansores de conciencia, y digo para aclarar un poquito qué son expansores de conciencia, no son la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? O Sí. los hongos que se llaman mágicos, ¿no? Que contienen psilocibina, o el peyote, ¿no? Que además es como una especie endémica, ¿no? Aquí Claro. del desierto de la parte norte de México. Y que además está muy entretejido en la cultura local, ¿no? Porque es parte de la cultura, ¿no? Nosotros, De esos pueblos. de esos pueblos, ¿no? Y digo, es muy lindo verlo también porque, por supuesto, ahí existe otra relación con las plantas, ¿no? Creo que podemos partir un poquito de ahí quizás, de la relación que nosotros tenemos con las plantas. Porque nosotros no somos del mundo de las plantas, no somos del mundo del concreto. Bueno, por lo menos yo nací en una ciudad, ¿no? Sí, claro. Frente al mar, muy lindo, pero Sí. no era ciudad, y ahora vivo en una ciudad, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que fui a la selva, en Perú, al Amazonas, que además es una zona que es impresionantemente diversa y hay mucha vida, ¿no? Yo creo que no he estado en un lugar con tanta exuberancia y tanta vida. Y el cuate que te guía ahí, que son los locales, ¿no? Ellos no están viendo la misma selva que tú estás viendo, ¿no? Claro. Tú estás viendo un manchón verde ahí y ciertas cosas y un poco de miedo, pues si te pica una serpiente o tal. Pero esos cuates te dicen, ese es veneno, esa es antídoto, ese es peligro, esa es sanación, eso es salud, eso es alimento, eso es whatever, ¿no? Claro. Entienden todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué quería empezar con esto? Porque creo que, si bien es cierto, cada vez hay también más información y más acceso, y hasta diría hasta cierta tendencia, ¿no? De explorar cada vez más fuerte Claro. estas medicinas o estas plantas sagradas, plantas de poder, ¿no? Estos expansores de conciencia. Cuando no somos animales de la selva o de las plantas o del desierto, no de la naturaleza, nuestra experiencia puede ser muy choqueante, porque no es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos con José, con Reborn, ¿no? En el momento en el que empezamos estos diseños de programas para poder trabajar tu mindset, ¿no? Para que puedas descubrir otra nueva perspectiva que te haga estar más en congruencia con quien tú eres. Estos expansores fueron una herramienta, ¿no? Y la razón por la que lo hicimos así es porque, digo, es parte de la historia, ¿no? De pronto nos empezó a llegar mucha gente que venía de experiencias con estos expansores, pero muy confundida y muy emproblemada, ¿no? Entonces, como la respuesta contraria, ¿no? Hoy yo fui para conectarme, para entenderme mejor, y hoy más bien tengo miedo, tengo angustia, porque hay muchas de Seguro, esas. sí. Muchas de esas, ¿no? Y digo, yo no, si bien es cierto, como dices, hay mucha charlatanería y tal, pero como en todo, ¿no? Y no todas las malas experiencias tienen que ver con que el guía haya sido un charlatán o así, simplemente que a veces no hay contexto. Entonces vas y te enfrentas a una experiencia que si no la has tenido, yo sé que tú la has tenido, pero si no la has tenido, por más que yo te cuente cómo es, Sí, no. ¿sí o no? No, sí. Te contaron y dijiste, no, sí, ya llegué con una idea. Luego tuviste la experiencia y dijiste, órale. Órale. Se quedó muy corto, ¿no? Lo que me contaron. Entonces puede ser muy abrumador, te puede sobrepasar. Por eso, para nosotros fue muy importante crear todo este
sistema, esta plataforma, estas herramientas, estas dinámicas de grupo para que, digo, y si no fue así, también dímelo con toda confianza, pero la intención nuestra era que tú llegaras con una claridad mucho mayor que con la que empezaste el programa, para que cuando tengas la experiencia con la planta, pudieras saber navegar mejor, pudieras saber dónde buscar, pudieras enfrentarte con mayor apertura a tu propia vulnerabilidad, ser honesto y no estar como en esa ansiedad o discutiendo tal. Entonces, esa es una de las razones por las que hicimos todo este programa, porque dijimos, bueno, si esta es una herramienta tan buena a la que la gente se está enfrentando, ¿por qué no generamos un espacio seguro para que la gente pueda experimentarlo? Como tú sabes, en esos espacios nosotros no compartimos la medicina, ¿verdad? Claro. Damos todo el contexto y bueno, luego a la mitad hay un espacio de trabajo con medicina. Y es importante, yo creo que hay muchos tabús en el tema, ¿no? Uh-huh. Está yo siempre refiero un podcast de Paola donde explica bastante bien el uso de lo que es un expansor de conciencia, de lo que es un inhibidor, un depresor, y cómo diferentes sustancias que usamos en el día a día, como el tabaco, el alcohol, sí, demás, sí, pues tienen también una serie de impactos, ¿no? Sí. Y algo que creo que es importante es entender que la terapia no es la medicina. De acuerdo. O sea, ahora está, y yo lo he discutido con muchas personas, ¿no? Que ponen ahí en una red social y se juntan, se toman, y dices, a ver, ¿en qué momento te preparaste, ¿no? ¿En qué momento, o cuál es tu camino? ¿En qué qué estás trabajando en ti, Sí. verdad? O sea, porque si no, bueno, para mí no tenía sentido, ¿no? Pero es que fíjate que regresamos, qué bonito cómo lo pones, ¿no? Porque es como regresamos a la intención. Lo que yo decía, desde dónde haces las cosas, ¿no? Desde dónde haces tu trabajo. Cuál es tu trabajo y tu trabajo te conflictúa, ¿no? Si tu intención la tienes clara o la redefines, y es un poco esto, ¿no? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Entonces, claro, hay mucha gente que va porque está de moda, porque el amigo le dijo y porque quiero ir tal, y de pronto terminan en shock, ¿no? por eso decía, estás en el momento de confusión, sin ser consciente que estás en confusión, te fumas, te tomas algo, sí, y terminas peor, ¿verdad? Sí. Porque no hay, Sí, no hay conciencia. Sí, y tienes que, o sea, yo sí creo mucho en que el trabajo introspectivo de conocerte mejor te ayuda a todo en la vida, incluyendo navegar esta sustancia. No que al final del día son una herramienta. Exacto. ¿No? Son una herramienta. Ahora, una herramienta poderosísima, ¿no? Como lo has podido comprobar, ¿no? Es una experiencia poderosísima. Yo te diría que a mí dos cosas que me ayudaron mucho en mi tránsito, ¿no? De esta etapa de confusión, de redefinición, de dónde estaba mi mindset y tal, me fui a hacer una maestría de liderazgo que estuvo muy interesante porque yo te conté, ¿no? Ahorita que terminé de estudiar a los 19 años y nunca estudié nunca nada más, ¿no? Sí. Formalmente, digamos, aprendí cosas ahí muy empíricamente, pero mi maestría la estudié que fue 2000, empecé 2016, ¿no? Terminé 2020, o sea, reciente, ¿no? Ya grande. Pero fue la primera vez que hice trabajo introspectivo de verdad, porque como era una maestría, un MBA en liderazgo, la hipótesis sobre la que se sustentaba mucho la maestría era sobre liderazgo auténtico. O sea, ¿quién eres? Conócete bien, si no, no puedes liderar. Okay. Y dije, wow. Y empecé a descubrir cosas de mí que dije, ¿qué está pasando, no? Y luego hice también expansores de conciencia, ¿no? Hice ayahuasca y me dio una perspectiva de mi vida totalmente diferente, ¿no? De, oye, tienes todo, ¿qué historia te estás contando? ¿Por qué te estás aferrando de una narrativa que no te está construyendo? Es hora de soltar, ¿no? Yo me acuerdo que fue una experiencia muy bella, pero a la vez como muy atemorizante decir, tengo que soltar ¿qué? Lo que tú decías hace un rato, cuando estábamos platicando, decías, nos definimos a veces por lo que hacemos. Entonces yo era, el publicista exitoso que había hecho. Entonces, ¿y yo qué voy a hacer cuando ya no tenga esa etiqueta, no? Y hoy, qué chistoso, me molestan las etiquetas. Siempre que me preguntan qué haces, digo, pues es que, no sé, ahorita estoy haciendo esto. Claro. ¿Verdad? Pero bueno. Oye, pues y algo padre, porque con una amiga también que trabajaba en temas de respiración, me dice, con respiración puedes llegar. Sí. Sí. ¿Has llegado, no? Estados, no. Con respiración, no. Y ahora lo que me platicabas al inicio es que
que le están quitando el foco ahí, que ahora los nuevos Sí. programas Sí. bueno, hacían con medicinas, sin medicinas, de cierta manera, ¿no? Sí, pero hoy digamos que ya no hacemos programas con medicina. Nos dimos cuenta de una cosa que también ha sido parte de nuestro proceso de validarnos, ¿eh? Ujú. Muchas veces antes de que tuviéramos la experiencia con medicina, en las 4 semanas de preparación que hacíamos, había mucha gente que medio en broma, pero muy en serio nos decía, no, es que yo ya con esto es suficiente porque ya entendí, ya vi que tengo que moverme, qué hacer y tal. Y creo que no lo entendimos hasta muchos años después de decir, oye, esto que hemos ido diseñando tiene realmente mucha carne, tiene mucho poder. ¿Cómo podemos poner eso al servicio para que mucho más gente pueda hacer ese trabajo? Porque la verdad que también la medicina no es para todos y parte de nuestra intención es, pues eso, ¿no? Poder llegar a más gente, poder ayudar a más gente y por eso cambiamos el formato, ¿no? Digo, ahora tenemos muchos formatos distintos, pero básicamente nos enfocamos así directamente en cómo dominar tu mindset. O sea, cómo puedes aprender a dominar tu mindset y cómo eso realmente te hace encarnar una vida diferente, ¿no? Claro. Y pues muy bien, digo, a mí me dejaste pensando en varias cosas, pero creo que algo que yo he comentado siempre es que este enfoque en la medicina está mal. O sea, el enfoque es tu trabajo personal, es tu desarrollo, es tu conciencia, es tu... Sí. Y como puedes, ¿Y cuál es el enfoque que está mal solo para seguirte bien? el enfoque en la medicina. No sé, sí, entonces, sí. yo voy para tener una experiencia de X tipo, que Sí. son muy variadas, ¿no? Sí, Sí. sí. Pero luego, o sea, regresas al mundo real y eres la misma persona, ¿verdad? O sea, sí. No es que algún día se van a conectar, no, o sea, hay que hacer un trabajo profundo Sí. y eso De hecho, cambia eso te lo más que digo, cualquier cosa. el trabajo con medicina o cualquier proceso introspectivo, es una bendición porque la vida se pone más difícil. Porque una vez que ves lo que no podías ver, digo, esto siempre me sale de una forma medio cantinflesca, pero una vez que lo ves ya no lo puedes no ver. Sí. O sea, ya lo sabes. Entonces te puede hacer güey, pero vas a estar incómodo, más incómodo que antes, porque antes por lo menos andabas No eras piloto consciente, automático y decías, sí. bueno, es que yo era, no, estaba así a lo loco y no me daba cuenta. Hoy que te das cuenta, tienes una responsabilidad y cuando tienes una responsabilidad la vida es más difícil. Pero lo digo desde un lugar como muy bonito, que es más difícil porque tienes más posibilidades, porque te das cuenta del poder que tienes. ¿No? Tener responsabilidad también es eso, ¿no? Es ahora, pues sí, depende de mí. ¿Lo hago o no lo hago, no? Y el usar este poder y esta responsabilidad para crear, ¿verdad? Total. Una vez yo le dije a mi psicóloga de que, ay, ya me cansé, ando yo ahí pensando y analizándome y veo personas, me dijo, dale a ver qué resultados tienes, sí. Pues sí. Y verás que vas a regresar en menos de un mes. Sí, ¿no? total. Entonces, oye, pues encantado de No, muchas gracias. La verdad que lo disfruté mucho. Siempre es un placer, es un tema que me nutre bastante. Y quisiera, para darle algo al público, ¿sí? Compartirnos, que no me compartas, o nos compartas algún libro, película que sea, que te guste, o que sea un buen punto de entrada a todos estos temas. Sí. Fíjate, algo que a mí me sirvió mucho también en un momento, dentro de las muchas técnicas y cosas que estuve estudiando y que sigo estudiando, ¿no? Está esta señora que se llama Byron Katie, que tiene un libro, tiene más de un libro, pero este libro que se llama Amar lo que es, donde, pues sí, enseña una técnica a través de preguntas muy simples, de cómo es que nuestra propia narrativa es muchas veces, o en todos los casos, nuestro propio obstáculo, ¿no? Okay. De cómo es que nosotros nos contamos una situación o una relación, ¿no? Es nuestro propio obstáculo. Y con estas preguntas, son preguntas que desmantelan esa creencia de forma, además, muy rápida. Te das cuenta cómo, hijo, lo que yo estaba pensando era solamente una creación mía y realmente no está pasando eso que yo pensé que estaba pasando, ¿no? Okay. El nombre del libro Amar lo que es, a veces es medio
lleva para otra percepción, porque a veces yo tengo gente que se lo recomendó, de pronto me dicen, no, pero amar lo que es eso es como conformarte con lo que hay, y no es conformarte, es aceptar, Ok. ¿no? Y el proceso de la transformación, todo el proceso de la transformación, solo sucede si aceptas. Es como un poco lo que se sabe mucho del proceso del alcoholismo, ¿no? O sea, si el alcohólico no acepta que es alcohólico, no puede avanzar, ¿no? Y eso. Amar lo que es, ¿cómo se llama la autora? Byron Katie. Byron Katie, vamos a buscarlo. Y yo te voy a hacer un reto. Imagínate que nos llegó un presupuesto para poner anuncios y espectaculares por varios lados del país o del mundo y con una frase. Uh-huh. Sí. ¿Qué frase pondrías por todos lados? Muy buena pregunta, porque se me vienen muchas cosas a la mente. Pero creo que la central es cambias tú y cambia el mundo. ¿No? Padre. Cambias tú y cambia el mundo. Hazte cargo de ti y el mundo va a cambiar. Si no te haces cargo de ti y quieres que cambie lo de afuera. Cambias tú, cambia el mundo. Perfecto. Hay que buscar el presupuesto. Pongamos la cartelera. Oye, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? ¿Tus redes? Feel Reborn. A ver, platícanos. Feel Reborn en Instagram, @feel.reborn. Y ahí es donde están todos los programas y anunciamos todo lo que vamos haciendo. Y personal es @soyjosearce.loveland. Ahí también, bueno, luego comparto pensamientos y algunas cosas. Pues encantado. Y a nosotros nos pueden buscar en las plataformas. Vamos a estar en YouTube y en Spotify. ¿Sí? Y bueno, muchos de los recursos y cosas que comentamos en este episodio van a estar en la descripción del podcast. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que está bien no tener todas las piezas completas. Es parte de, ¿sí? Detrás de cada éxito se tuvo que armar un rompecabezas paso a paso. Así que solo queda seguir caminando. Eso. Y confiar. Sí, siempre hay posibilidades nuevas. Muchas gracias, Miguel. Disfruté mucho platicar contigo. Gracias, qué bueno que aceptaste la invitación para estrenar este proyecto. Bien, encantado. Muchas gracias. Bueno, soy Miguel Curi y esto fue Conectando Puntos y nos vemos en el siguiente camino. Debes confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma o lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán en el futuro te dará la confianza para seguir tu corazón.